Muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a vuestra casa, a vuestro salón. Este es el salón de plenos antiguo de la Diputación de Zaragoza. Y bueno, la verdad es que estoy muy contento de que haya tanta parroquia aquí. Ya nos estamos acostumbrando precisamente a que el curso de historia que organiza la Fundación Gaspar Torrente y en colaboración con la Diputación sea un éxito. Y bueno, ya en esta tercera edición, pues ahora hablábamos con Vicente que ya la primera sesión fue súper exitosa. Y que claro, pues como entre vecinos se tienen un poco de envidia, yo también quería que hubiera hoy gente fuera esperando, protestando por no poder entrar a la Diputación de Zaragoza. No sé si eso está conseguido o no, pero estaría bien que mañana el rumor en Zaragoza fuera, se quedó gente fuera sin entrar a la Diputación. Así que bueno, os animo a que lo contéis por ahí. Bueno, gracias a la Fundación de nuevo, porque este curso es posible y es pues un placer que podamos disfrutar de sesiones de tanta calidad como están siendo y que sin duda la de hoy pues también lo va a ser. Y que tengamos la oportunidad de conocer mejor la historia, la identidad, la cultura y todo aquello que nos hace especiales por ser aragoneses y aragonesas. Gracias a Gregorio Colás, nuestro invitado de hoy, nuestro profe de hoy. Las preguntas ya he dicho que no van a estar muy difíciles, van a estar bien. Así que tranquilas y tranquilos, va a sacar voluntarios a la pizarra, eso ya lo irá contando después. Y sin más preámbulos y tonterías aparte, pues me llamo José Manuel Latorre, soy el diputado de Archivos y Bibliotecas y yo voy a aprender mucho más que vosotros y vosotras. Así que os dejo con Vicente, al que agradezco que sigamos estando aquí colaborando y que el curso siga siendo un éxito. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidos todos en nombre de la Fundación Gaspar Torrente y gracias, por supuesto, a la Diputación Provincial y a su diputado delegado de Archivos y Bibliotecas por el apoyo a esta iniciativa. Una iniciativa que hemos empezado este año, como han visto, como la Yenca. Un salto adelante, otro atrás, los romanos, la época contemporánea, la guerra civil, ahora nos vamos a la edad moderna, la semana que viene nos vamos a la Edad Media otra vez con la taifa de Saracusta, pero no pasa nada porque, como ven, enlazamos todo y todo tiene un hilo conductor que es la historia y la identidad aragonesa. Y hoy, para hablar del asunto que nos ocupa, tenemos a un gran aragonés natural de Bañón, Teruel, y aragonesista, al profesor Colás, que además ya participó en la primera edición del curso, si lo recuerdan, con un interesantísimo coloquio también centrado en el Aragón y el fascismo en la Edad Moderna. Y hoy lo va a hacer también con un sugerente título que les va a evocar muchas cosas interesantes. Hablábamos antes de empezar que si las cosas, el devenir histórico que tiene Aragón lo tuviera Escocia, Gales o Inglaterra, estaríamos hartos de verlo en las películas y de reivindicarlo por todos los lugares y por sitios y hartos de verlo en novelas y en libros. Y sin embargo hay una gran parte de cosas que nos va a contar hoy que son muy desconocidas y sin embargo realmente importantes y relevantes a Aragón, que nos colocan en la primera línea. Hemos sido un referente histórico para muchos otros países europeos, incluso norteamericanos, ahora que está tan de moda nuestro querido, entre comillas, amigo presidente Trump. Bueno, sin entretenerme mucho ya, simplemente decir que Gregorio Colás es ahora profesor emérito de la Universidad de Zaragoza, ha sido catedrático de Historia Moderna, ha desarrollado una gran carrera profesional y académica con multitud de publicaciones e investigaciones de todo tipo y se ha centrado en muchos aspectos. Voy a citar solo algunos asuntos sobre los que ha hecho publicaciones importantes. Por ejemplo, pues la bailía de Caspe en los siglos XVI y XVII, que fue el motivo de su tesis doctoral y su primera publicación aquí en la institución. Los fueros y su dimensión social. Cristianos y moriscos en Aragón, una nueva lectura de sus relaciones y comportamientos en el marco de la sociedad rural. 30 años de historiografía morisca, publicada en el 2005. Aragón bajo los Austrias y Aragón en el siglo XVI, alteraciones sociales y conflictos políticos, publicadas ambas obras junto al profesor común amigo José Antonio Salas.
la corona de Aragón en la Edad Moderna, multitud de monografías, de publicaciones, además de ha dirigido numerosas tesis doctorales, por supuesto muchas tesis de licenciaturas, cientos de artículos de investigación y publicaciones en publicaciones científicas, además de muchísimos capítulos en otras obras colectivas. Hoy nos va a hablar de este sugerente asunto que él le puso título él mismo, que es El pasado usurpado, el reino de Aragón en la Edad Moderna. Muchas gracias y cuando quieras. Gracias. Y tengo que empezar diciendo que me siento muy honrado de poderles hablar sobre nuestro pasado Reino de Aragón y también agradecer a la institución que me ha dado, a la fundación que me ha dado esta posibilidad. Bueno, la Edad Moderna, como saben, es la etapa intermedia entre la Mira a ver si te funciona a ti si tienes corte. tu cacharro. De manera que para algunos es simplemente una prolongación de la Edad Media y entonces hablan de feudalismo, feudalismo tardío. Entonces, esta palabra tardofeudalismo se utiliza también para definir o equivalente o sinónimo de edad moderna. Otro de los términos, esto fijándose en el régimen político, es la época o la etapa del absolutismo. Y otro término que se generalizó bastante a partir de un determinado momento es el de antiguo régimen, expresión que nace con la Revolución Francesa, refiriéndose precisamente al mundo que la Revolución Francesa estaba eliminando. Bueno, esta edad moderna, la sociedad estaba organizada por estamentos. Y el estamento no se definía por el dinero, por la renta, como ocurre con la sociedad clasista, sino que se definía por la función. Y los ideólogos del momento entendieron que había en la historia o en la sociedad había tres grandes funciones. Dentro de esas funciones se metían todas los trabajos, las labores, las profesiones que podamos entender o que existían. Entonces, una de las funciones era la de orar. Otra de las funciones era la de guerrear o pelear. Y otra de las funciones era la de producir. Que este de producir sostenía a todos los demás, incluida la propia monarquía. Entonces, se habla, o habrán podido ver, que se utilizan términos como oradores, velatores y laboradores. Bueno, desde otro punto de vista, desde el punto de vista de las exenciones, privilegios, obligaciones que tenían, esta sociedad se podía dividir en dos grandes grupos, que eran privilegiados y no privilegiados. Dentro de los privilegiados estaba el clero, que iba siempre en primer lugar, y la nobleza. Y los no privilegiados eran los productores, es decir, los campesinos, ganaderos, artesanos y mercaderes que no habían nacido, evidentemente, de sangre noble, ni tampoco habían militado ni militaban, lógicamente, dentro del clero. Los privilegiados, es decir, la nobleza y el clero y la nobleza, tenían, como su propio nombre indica, una serie de exenciones que los diferenciaban claramente del otro mundo, del otro grupo, del otro estamento que era el de los laboradores o trabajadores o productores. Entre esos privilegios que tenían, entre esas exenciones, la más importante es la de estar exentos de pagar impuestos. Es decir, eran los ricos, pero por su condición de clero o de noble, estaban exentos de contribuir a los servicios que se prestaban a la monarquía en las cortes. Y además tenían otra serie de privilegios. Por ejemplo, no podían ser condenados a cárcel por deudas. Si habían cometido algún delito que les llevaba a la cárcel no era la cárcel común, la cárcel donde estaba el pueblo, sino eran, lógicamente,
espacios acordes con su condición. Por ejemplo, la princesa de Éboli, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, a la que pueden recordar por pinturas o retratos y también por una serie que hubo en televisión, en la que curiosamente le pusieron el parche en el otro ojo. Mira, no en el ojo derecho, sino en el ojo izquierdo, porque al parecer la actriz tenía dificultades para ver con el ojo izquierdo. Bueno, pues dicho esto, esta mujer, que fue condenada juntamente con Antonio Pérez por Felipe II, y fue condenada a la cárcel, estuvo primero en el Torreón de Pinto, un pueblo lógicamente de Castilla, después en la fortaleza de Santorcaz, y los últimos años de su vida los pasó en su palacio de Pastrana. O sea, una mujer, lógicamente, que era noble y que, por tanto, tenía esos privilegios. Pero incluso estos privilegios podían llevar al momento de, por ejemplo, algún noble que era condenado porque haber hecho alguna fechoría de tamaño descomunal, era condenado a muerte. La muerte se ejecutaba de acuerdo con la condición del noble, con la condición noble. Entonces era decapitado. Cuando un noble había cometido un delito que se consideraba impropio de su condición, perdía esa condición y entonces pasaba a ser ejecutado como si fuera plebeyo. Plebeyo. Bueno, les voy a contar un caso del siglo XVI correspondiente a don Juan de Murrieta y Aragón, que era conde de Ribagorza y duque de Villahermosa. Este hombre se casó con una tal María Luisa Pacheco, que era un poco casquivana. Y se casaron y se fueron a vivir a Toledo. Y en Toledo, pues la mujer debía tener bastantes escarceos amorosos, más de lo permitido, más de lo que se supone que estaba pues admitido, como he dicho. Y entonces los pajes de este hombre, los aragoneses que iban en su compañía, le dijeron que era el hazmerreír de las tertulias toledanas. Entonces no se lo pensó más, cogió a la esposa, se la trajo a Los Fallos, que era lugar de señorío, y allí la ejecutó, la mató. Entonces huyó de Aragón, huyó de España, y marchaba hacia Ferrara, al condado de Ferrara, cuyo conde era amigo de la familia, pero tuvo el error de pasar por Milán. Entonces el virrey, que estaba avisado, lo detuvo y lo envió a Castilla. Y, lógicamente, fue procesado y condenado a muerte. Condenado a muerte, pero una muerte que no era decapitado, sino que era agarrotado, como si fuera un hombre de pueblo, como si perteneciera al tercer estamento. ¿Por qué creen ustedes que lo ejecutaron de esta manera plebeya? ¿Por haber matado a la mujer? Porque eso, en la sociedad de la época, se podía entender fácilmente como una defensa del honor. Entonces lo condenan a una muerte a una muerte para la familia, para la nobleza vergonzosa, ¿no? Lo acusaron de homosexualidad, de tener relaciones con un paje. ¿Eh? O sea, que incluso en la muerte el noble tenía que ser noble. Bien, evidentemente entre esos privilegiados había ricos, menos ricos y pobres. En cualquier caso, ninguno de estos pagaba impuestos a la monarquía. De tal manera que cuando algunas veces hablan de esto de los impuestos, que hay que rebajar los impuestos, sobre todo pensando en las clases poderosas, pues yo pienso que estamos volviendo a la Edad Moderna, donde el duque de Villahermosa, el conde de Aranda, el conde de Sástago, por cierto, el conde de Santa, que tiene ese magnífico palacio ahí construido, se empeñó hasta las cejas construyendo el palacio. Llegó un momento en que las deudas eran tan fuertes que no pudo pagar los intereses, que no podía pagar los intereses. Y entonces la solución
la solución, no solamente para él, sino para todo el resto de la nobleza, consistía en llegar a un acuerdo con los prestamistas. En ese acuerdo se entregaba o se dejaba para el conde una parte de las rentas, aquella parte que se consideraba que era suficiente para vivir de acuerdo con su vida noble, y el resto se repartía entre los prestamistas. Es decir, en este mundo feudal, en este mundo de privilegiados, esos privilegiados siempre salían ganando. Y los prestamistas se tenían que conformar con la parte que les conseguían del reparto. Bueno, esto ocurría en toda Europa, ¿eh? En toda Europa. De manera que esta sociedad de la que estoy hablando, que hablo en general, pues es la que teníamos en Aragón. Lo que ocurre es que esta sociedad, que se puede calificar de feudal, ajustándonos a Carlos Marx, podía estar organizada políticamente de distintas maneras. Entonces, la forma política dominante en esta época era el absolutismo. Y ahora nos vamos a trasladar momentáneamente al siglo III después de Cristo. En ese siglo III después de Cristo, un jurisconsulto que, aunque en esto hay discrepancias, se llamaba Ulpiano, resumió el orden imperial romano de la siguiente manera: Quod placuit principi habet vicem legis. Esta era la definición, fíjense, del orden político romano, hecha en el menor número posible de palabras, precisa, concisa y precisa por otra parte. Y a la definición añadió un axioma que era res legibus solutus. Ahora voy a traducir esto, no se preocupe. Bueno, al pie de la letra significaría: lo que place al rey, al príncipe, tiene fuerza de ley. En Román Paladino diríamos: el rey hace las leyes y hace las leyes que quiere. Y el axioma, ese de res legibus solutus, quiere decir que hace las leyes, pero no está libre, pero está libre de cumplirlas, o no está obligado a cumplirlas. Se refiere simplemente a las leyes positivas, es decir, estaba obligado a cumplir las leyes divinas y las leyes del derecho natural. Bien, esto es lo que ocurre, por ejemplo, en Castilla o en Francia o en otras repúblicas, perdón, en otras monarquías o principados de la Europa del momento. Bueno, perdón, del momento. Además de esto, estos estudiosos del absolutismo justifican, bueno, y los propios monarcas lo justificaban, diciendo que el monarca lo era por la gracia de Dios. Era la voluntad de Dios la que quería que el monarca fuera monarca, que tuviera ese poder absoluto y que no estuviera obligado. Podía hacer las leyes, pero no estaba obligado a cumplirlas. Bueno, no nos extrañemos de esta cuestión del poder absoluto viene de Dios, porque recuerdo unas monedas de no hace mucho tiempo que ponían: Francisco Franco, caudillo por la gracia de Dios. Es decir, inconscientemente nos transmitían en la moneda a los siglos XVI, XVII y XVIII. Bien, evidentemente, si el rey hace las leyes y no está obligado a cumplirlas, no hay una constitución. No hay una constitución. De manera que el súbdito tenía dificultades para defender sus derechos, utilizando este término porque no tenemos otro, para defenderse en definitiva frente al poder. Y, llegando un poco más lejos, en materia de justicia, porque esto es otro tema que vamos a tratar sobre Aragón, no existía la presunción de inocencia. Es decir, que cuando alguien te acusaba de algo, de haber cometido un delito, de ser un delincuente, tú tenías que
probar que eras inocente. Y aparte de eso, había otro aspecto importante o importantísimo del cual, pues yo creo que no tenemos conciencia. Y es que la tortura, el tormento, estaba permitido, era legal. Es decir, que para conseguir la inculpación de un reo se le podía aplicar cualquier tipo de tormentos. Y entre paréntesis diré que eso que hacía la Inquisición de dar tormento, lo hacía también la justicia civil. La diferencia estaba en los motivos que llevaban a una y a otra a practicar la tortura y también a las razones por las que uno iba al tribunal de una institución o de la otra, de la institución inquisitorial o de la institución civil. Bien, la tortura estaba, por tanto, generalizada en Occidente y empezó a ser discutida seriamente en la segunda mitad del siglo XVIII y se fue suprimiendo hasta bien entrado el siglo XIX. Pero podemos recordar que después de hábiles interrogatorios, la Guardia Civil y la policía conseguía también la declaración y la inculpación de algunos detenidos, eso no hace tanto tiempo. Bueno, esto es lo que pasa en general en Europa. Bueno, ¿qué es lo que pasa en Aragón? Bueno, en 1616, un franciscano que se llamaba Diego Murillo, que tenía una calle, y yo entiendo que el concejal de cultura no estaba muy puesto al día, no estaba muy al día de la cultura, la suprimió y puso el colegio San Diego. Está un poquito más arriba. Bueno, pues este Diego Murillo, franciscano, publicó en Barcelona en 1616 dos obras en un único volumen. Una titulada Fundación Milagrosa de la Capilla Angélica y Apostólica de la Madre de Dios del Pilar. Esa es una de las obras que aparecen en ese volumen. Y otra es Excelencias de la Imperial Ciudad de Zaragoza. Aquí, evidentemente, nos interesa la segunda. Esta obra, que es una síntesis preciosa del régimen político aragonés, apenas ha sido utilizada por los historiadores. Y yo creo que merece la pena. No solamente por lo que dice respecto a Aragón, sino por sus opiniones, que en definitiva debían de ser no solo de él, sino de un determinado estatus o estamento social, ¿no? En esa obra dice, entre otras muchas cosas, que en Aragón no valen las reglas generales de los que dicen que a solo los reyes pertenecen dar leyes y a los vasallos recibirlas. Es decir, todo eso que hemos dicho, de que el rey hace las leyes y no está obligado a cumplirlas, eso sirve para los territorios que están fuera de Aragón, pero no para Aragón. Y continúa, en Aragón, según los fueros que el rey tiene jurados, no puede hacer ley alguna que obligue a los aragoneses si no es consintiendo ellos y concurriendo a su voluntad con la del rey. Las leyes en Aragón no se pueden hacer sino en cortes generales donde concurren el rey y el reino. Hay también otra cosa digna de mucha consideración para cada ley. Para cada ley era necesario que concurriesen todos los votos del rey y del reino. Y cierto parece cosa milagrosa que habiendo tantos y tan diferentes ingenios y atendiendo cada cual a la utilidad del brazo que representaba, todos juntos, así eclesiásticos como seglares, y cada uno en particular, concurriese a la constitución de cada ley sin discrepar uno solo. En Aragón, las leyes obligan a los súbditos y al rey, a ellos por la obediencia que le deben, como al rey y señor, y a él por el juramento que hace de guardañas. Es decir, a partir de esto, y comparándolo con lo que hemos dicho anteriormente, en Aragón no existe en estos tiempos el absolutismo. El absolutismo define a Castilla, define a Francia, el régimen político de Castilla, el régimen político de Francia, pero no define el régimen político aragonés. Entonces, ¿cuál es el régimen político aragonés? Bueno, entre los especialistas, bueno, no sé si especialistas, pero bueno, entre los historiadores hablamos de pactismo. Pero yo siempre he creído que esta palabra no decía mucho
a la gente lega, a la que no es entendida en estas materias. De manera que yo propongo, y así lo utilizo, el término de constitución. ¿Eh? Es decir, es un régimen político constitucional al que añado el adjetivo feudal. Porque lo que tenemos en Aragón, o lo que tenían nuestros antepasados en Aragón, era una constitución medieval, pero una constitución. Bueno, que, lógicamente, sobre la que se construyó todo el edificio legal e institucional que disfrutaron nuestros antepasados o que tuvieron nuestros antepasados. El texto constitucional del que hablo se conoce con el nombre de privilegio general. Ese privilegio general es de 1283. Y luego fue ampliado y perfeccionado un poco más tarde en 1325. Y luego veremos en qué fue ampliado. Bueno, mirando entonces en conjunto lo que encontramos en el siglo XVI, en el XV, en el XVI, en el XVII ya en menor medida, hasta la extinción con los decretos de nueva planta, en política en Aragón, podríamos decir que estamos en presencia de una división de poderes todavía rudimentaria. Pero de hecho existe esa división. La división de poderes es la propuesta que hace Montesquieu en El espíritu de las leyes, que habla del poder ejecutivo, del poder legislativo y del poder judicial. Bueno, pues esos tres poderes estaban más o menos presentes en nuestro pasado en los siglos XV, XVI y XVII. Bueno, vamos a hablar lo primero del poder legislativo. Bueno, las leyes se hacen en cortes. Y entonces las cortes las convoca el rey para, en una fecha determinada, mediante los correspondientes mensajes, se reunían, evidentemente en un local amplio, que solía ser una iglesia, los representantes del reino, que eran los estamentos, y el rey. El rey y el reino en asamblea constituían las cortes. Bueno, cada brazo, entonces aquí tengo que precisar que en Aragón la nobleza estaba dividida en dos brazos. Es decir, el estamento equivale a brazo. El brazo eclesiástico. Luego, cuando llegamos al estamento nobiliario aristocrático, hay que distinguir entre la alta nobleza, entre la nobleza y la alta nobleza, y los caballeros e hidalgos. Entonces, había un brazo de nobles y había un brazo de caballeros e hidalgos. Y luego había un brazo de universidades. De manera que había tres brazos privilegiados y un brazo que no lo era, que era el estamento, el tercer estamento o el pueblo, del pueblo. Bueno, los brazos discutían por separado en la sede que tenían asignada previamente, una vez, lógicamente, celebrada la sesión de apertura. Y se comunicaban entre ellos a través de embajadas. Y una vez que ellos habían llegado al acuerdo, que se hacía por unanimidad de brazos y de brazos, se hablaba con los que había ordenado el rey que lo representaran, con los tratadores que eran los representantes del monarca. Y una vez que estos estaban también de acuerdo, la ley el acuerdo se daba por hecho y pasaba a convertirse en ley cuando era promulgada por el monarca. Bueno, aquí cabe preguntarse si las cortes eran representativas. Porque hay gente que considera que como había tres brazos de nobleza, no eran representativas. Bueno, para responder a la pregunta, hay que tener en cuenta que en los siglos XV, XVI y XVII, y antes todavía menos, no existía el padre Estado. Es decir, que el padre Estado de la época para cada súbdito era el concejo donde él vivía. Es decir, que cuando había reclamaciones de algún tipo, estos súbditos, estos vecinos, no recurrían a la monarquía, sino que recurrían al concejo, que era el que tenía que resolver sus problemas. De manera
que a partir de este supuesto, a partir de este hecho, yo creo que eran bastante representativas, ¿eh? Casi me atrevería a decir, aunque esto quizás sea una especie de herejía, pues más o menos como las de ahora, ¿eh? Bueno, visitando el archivo de Huesca y el archivo de Jaca, encontré unos documentos relacionados con convocatoria de Cortes. Y entonces en Huesca había el capítulo el capítulo y consejo se habían reunido para tratar qué cuestiones porque tenían que plantear en las Cortes, tanto a nivel individual como a nivel universal o general del reino. Y entonces, con eso, con el acuerdo, se tomaron una serie de decisiones que pasaron, lógicamente, a ser entregadas al síndico para que las negociara en Cortes. Y había una parte de esos acuerdos, de esas propuestas o peticiones o problemas, se referían al bien universal del reino. Esta era la expresión que utilizaban, el bien universal del reino. Y otra de las explicaciones, la otra, era lógicamente los problemas que atañían al propio concejo, ¿eh? Es decir, lo universal y lo particular se coordinaban ahí. Y en este sentido, hay que decir que hay que pensar que los problemas de Huesca no serían muy distintos de los de Teruel o los de Jaca no serían muy distintos de los de Calatayud, por ejemplo. De manera que a partir de este supuesto yo creo que eran bastante representativas, ¿eh? De hecho, el régimen político respondía también a las necesidades o los intereses de la mayoría de la población, que Aragón no se movió contra la monarquía en ningún momento. O sea, no hay ni comunidades, ni germanías, ni guerras, ni levantamientos, ni levantamiento de secesión como Cataluña. Hay un problema en 1592 del que hablaremos luego, pero debido a cuestiones que nada tenían que ver con el propio reino. Bueno, eh, la función legislativa era la más importante de las Cortes. Bueno, y este hecho de tener esa función legislativa a las Cortes constituidas por el rey y el reino nos debe llevar a pensar que el aparato legislativo y el aparato institucional del reino del que disfrutaban o padecían, unas veces disfrutaban y otras padecían los aragoneses, había sido construido por ellos mismos, con ayuda del rey o con la colaboración del rey. Cosa, por ejemplo, que no podían decir en Castilla, ni siquiera, ni tampoco en Francia, porque el aparato legislativo, ejecutivo y tal estaba en manos del rey, donde solamente había un poder único, ¿eh? O sea, el rey gobernaba y reinaba. Aparte del poder legislativo, las Cortes tenían también la facultad de reparar los agravios o los que entonces se llamaba el término greuges, agravios, los contrafueros que se habían cometido por parte de la monarquía, sus ministros, o por parte de las autoridades en esas mismas Cortes. Entonces se formaba un tribunal constituido por el monarca y por un grupo, por una representación de las Cortes, y miraba, sentenciaba, etcétera, los problemas que se habían planteado desde el punto de vista de la ilegalidad. Bueno, y finalmente, una vez que se habían reparado los agravios, finalmente se votaba el servicio a la monarquía, que era bastante peleado y al final, bueno, pues se pagaba una cantidad que no fue nunca excesiva, salvo en el siglo XVII, frente a lo que ocurría en Castilla. Bueno, la representación de las Cortes estaba o era llevada o la constituía la Diputación. Es decir, eso que ahora llamamos Diputación General del Reino, en la época no se llamaba Diputación General, se llamaba Diputación. Y era, en definitiva, el poder ejecutivo que lo coparticipaba con la propia monarquía, ¿eh? Pero quien gobernaba Aragón era la Diputación del Reino, no general, la Diputación del Reino, a partir, lógicamente, de las leyes que se habían hecho en Cortes.
Bueno, el poder real estaba limitado por las leyes que había jurado el monarca, pero también estaba limitado por por un magistrado que se conoce con el nombre de el Justicia. A este respecto dice Lupercio Leonardo de Argensola lo siguiente: es el Justicia de Aragón, un magistrado transupremo que conoce de los hechos del mismo rey con tan ancho poder que se ha de estar a lo que su tribunal juzgara. O sea que el Justicia, desde el punto de vista de ser el poder judicial, estaba en materia judicial por encima del propio rey. Es decir, era, en definitiva, el Tribunal Constitucional del momento. Por eso he dicho antes que había una división de poderes. El legislativo lo hemos visto claro, el ejecutivo, la diputación y el monarca, y el judicial, el justicia. Bueno, es decir, que cuando el rey ordenaba algo que estaba en contra de los fueros, se iba al justicia, se presentaba su condición de contrafuero, y entonces el justicia ordenaba que eso no se cumpliera. Por tanto, el monarca tenía que reparar. Bien, el justicia apareció como un personaje, como un cargo importante en la corte en 1265, en las Cortes de Gea. Pero ese es el justicia que podemos llamar, ese no es el justicia que después vamos a ver, ¿eh? Ese es el justicia que se ocupa de los problemas que hay entre la monarquía y la nobleza. Yo creo que la justicia real, la justicia que es ese juez entre el rey y el reino, y se ocupa de otras muchas cosas, aparece en el Privilegio General de 1283. Entonces, a partir del Privilegio General y de otra serie de fueros que van redondeando su función, su oficio, el justicia se ocupaba, era el juez del contrafuero, el intérprete de los fueros y el defensor o el garante de los derechos forales, hoy diríamos humanos, de los aragoneses. Evidentemente, esa complejidad y dificultad que tenían las funciones no lo podía ejercer un caballero designado por el rey. De manera que cuando hablamos de justicia, podemos referirnos a la persona, al que desempeña el oficio, al oficio, o nos referimos muchas veces al tribunal, al tribunal. De manera que dentro del justiciazgo, que es como no se suele utilizar ese término para designarlo, tenemos en primer lugar el justicia, y luego están los lugartenientes del justicia. Luego hay notarios, porteros, etcétera. Es decir, que tenemos una institución bastante numerosa, menos numerosa que la Audiencia Real, pero vamos, numerosa. De esta institución me interesa señalar cómo está constituida, porque yo creo que aquí hay genio político. El justicia era nombrado por el rey y él tenía un carácter vitalicio, que les costó sudores a los aragoneses conseguirlo. Después estaban los oficiales, los lugartenientes del justicia, que estos eran doctores en ambos derechos. Cuando hablo de ambos derechos, hablo del derecho civil y del canónico. Y eran elegidos por las Cortes. Es decir, el justicia lo elige el rey, los lugartenientes los elige el reino. El rey. Bueno, y después están los notarios, etcétera, que esos ya serían elegidos por el propio justicia o por la propia diputación. Bueno, y luego había también dos cargos constituidos por varias personas, que eran el de los inquisidores, que no tiene nada que ver con la Inquisición, y el de los judicantes. Los inquisidores eran 4 y los judicantes 16. Bien, esos tenían la función de analizar, examinar o sentenciar las quejas que había contra el comportamiento de los lugartenientes.
porque a la justicia solamente se le podía juzgar en cortes, en presencia en cortes con el rey y el reino juntos. O sea que cada año eran sometidos los lugartenientes de justicia, que tenían un poder omnímodo, o bueno, no omnímodo, tenían un gran poder, eran sometidos a examen. Y de esto tenemos alguna documentación todavía del primitivo archivo del reino. Bueno, luego teníamos por tanto, perdón, eran los lugartenientes los que hacían la interpretación de los fueros o la interpretación de aquellas cuestiones que no se sabían si eran forales o no eran forales. Y el justicia, para actuar, para dar su última palabra, tenía que tener el voto conjunto de los lugartenientes. De manera que cuando el justicia actúa o declara algo que es inconstitucional, que es contra los fueros, el justicia no hace nada más que actuar de acuerdo con lo que han dicho los lugartenientes. Bueno, luego estaba la tercera función, que era la de garantizar, guardar los derechos de los aragoneses. Esto se hacía a través de dos recursos que expedía la Corte de Justicia. Uno de los recursos era la jurisfirma, que es garantía de derecho. Ese recurso, bueno, pues defendía o guardaba o protegía a las personas y a sus bienes cuando alguien pretendía acusarlas o amenazarlas o castigarlas, no pegarlas. Entonces, les voy a contar un caso que me llenó de satisfacción. En el Archivo Histórico Nacional, en la sección clero, mirando documentos del monasterio de Rueda, encontré tres jurisfirmas expedidas por la Corte de Justicia a petición de los moriscos. No a petición de los cristianos viejos, sino a petición de los moriscos. De manera que los moriscos, que se escribe de ellos muchas veces, yo creo que con demasiada alegría, estaban total y absolutamente integrados dentro del régimen foral aragonés. Y en esas jurisfirmas, el lugarteniente correspondiente ordenaba al abad y monjes del monasterio de Rueda que no alteraran los contratos que tenían sobre los derechos y rentas en su señorío. Es decir, daban la razón a los moriscos. Bueno, la jurisfirma era uno de los recursos. Y otro de los recursos era la manifestación. Bueno, en Zaragoza hay una calle de la manifestación. ¿Sabe alguien qué es eso? ¿O en qué consiste eso de la manifestación? Bueno, pues la manifestación era también un recurso expedido por la Corte de la Justicia a petición, lógicamente, de un tercero que le garantizaba, a través de la manifestación, le garantizaba un juicio justo y de acuerdo con los derechos y con los fueres aragoneses. De manera que el justicia protegía al que había pedido la manifestación y que se sentía amenazado por los jueces, por los guardias o por quien fuere, en el desarrollo del proceso. Antes se habló de la princesa Eboli. Bueno, pues su padre, que era bastante bruto, se llamaba Diego Hurtado de Mendoza y de la Cerda, fue virrey de Aragón en contra de los propios fueros. En 1554, por en torno a 1554, 55, 56. Y entonces, este hombre, que era castellano y por tanto no entendía las leyes aragonesas, no se le ocurrió otra cosa que ajusticiar a un bandolero que se había acogido al privilegio de la manifestación y que por tanto estaba bajo la protección del justicia y era total y absolutamente intocable. Entonces se armó un pequeño follón o hubo manifestaciones y tal en contra del Hurtado de Mendoza. Pero no escarmiento. Y entonces en el 55 o en el 56 vuelve a hacer lo mismo con otro bandolero. Entonces se armó tal follón que tuvo que huir de Zaragoza.
La reacción de Felipe II fue, pues ahora os quedáis sin virrey. Y así estuvo hasta el año 10 años o 15 años, hasta que nombró a un, no sé qué relación tiene, este sería nieto o bisnieto. Bueno, nombró a Hernando de Aragón, que era hijo de Alonso de Aragón, que a su vez era hijo de Fernando el Católico, hijo bastardo, ¿eh? Hijo bastardo. Bueno, entonces nombró a Hernando de Aragón, pero en torno a unos 10 o 12 años después, como castigo, ¿no? Bueno, de manera, bueno, ¿cuál fue la consecuencia de todo esto? Pues la consecuencia de todo esto fue por parte de los aragoneses decir, pues ahora, para que esto no vuelva a ocurrir, construimos una cárcel, que es la cárcel de los manifestados, que era poco más o menos como un hotel de primera para la época. ¿Eh? Claro, esto no lo entendían los aragoneses, los castellanos, entendían que aquí los delincuentes iban sueltos por las calles. Y entonces la protección de justicia era mientras se realizaba el juicio. Pero una vez que se había sentenciado, el justicia entregaba al reo, al juez, para que se ejecutase la sentencia. ¿Eh? Bueno, pues esto no lo entendían estas gentes, ni por supuesto el monarca. Lógicamente, todo esto que hemos dicho, pues yo creo que es una buena introducción para hablar también de la justicia. Porque la justicia en la época tenía bastantes problemas, bastantes deficiencias. Hasta tal punto que Francisco Tomás y Valiente, en un libro que se titula El derecho penal de la monarquía absoluta, llega a afirmar que cuando alguien era perseguido por la justicia, lo dice desde nuestra perspectiva, antes de caer en el juez, lo primero que podía hacer, lo que debía hacer era huir. ¿Eh? Porque la justicia funcionaba pues bastante mal. ¿Eh? Bien, y se entendía que la justicia era lógicamente una las sentencias eran en definitiva una manera de educar al pueblo. Bueno, no existía, como ya he dicho antes, la presunción de inocencia. Bien, y existía también la tortura como algo normal y natural, ¿no? Bueno, pues en la época, en Aragón existía la presunción de inocencia. Es decir, todo el mundo era inocente hasta que se demostrase lo contrario. Es decir, lo que ahora tenemos, y como un tremendo precedente, como pioneros, lo teníamos ya los aragoneses en el siglo XV y en el siglo XVI. Bueno, además de la presunción de inocencia, estaba prohibido el tormento. Entonces les voy a leer, aunque no entenderán nada, porque yo casi todo lo entiendo, o sea que... En 1325, en las Cortes que reúne Jaime II, dicen, ítem, que turmen, ni inquisición non sean en Aragón, como sean contrafuero, el cual dice que alguna pesquisa no habemos, contra el privilegio general, el cual vieda que inquisición non sea afecta. Es decir, aquí lo que nos dice es que el tormento está prohibido, y está prohibido por el privilegio general. Encontré un documento de Caspe en el que el abogado, lógicamente de una señora, denunciaba a la Diputación que había sido atormentada porque era acusada de bruja y ella decía que no lo era. Evidente, es decir, estaba prohibido el atormento, lo cual no quiere decir que no hubiera gente que no se practicara, pero evidentemente se practicaba bastante menos que allí donde estaba legitimado. Bueno, les voy a leer una frase, es más largo el texto, pero lo voy a reducir, para que vean la sensibilidad que había en esta cuestión de la justicia. En Aragón se pretende quitar a los hombres el poder que con color de justicia ejercitan venganzas. Y que antes se salve un delincuente que se condene un justo. Ahí habla también de cómo la tortura, cómo él ha visto que en ocasiones
las gentes fuertes que son capaces de resistir el dolor y que han cometido cantidad de delitos, son capaces de resistir la tortura y salir inocentes, salir absueltos. Y sin embargo, y otros son tan temerosos que antes de recibir la tortura dicen al juez lo que quiere oír. Bueno, de manera que en esto de la justicia también íbamos a contrapelo. Y ahora fíjense ustedes que aquí hay presunción de inocencia. Se exige que las denuncias vayan firmadas, es decir, que haya constancia de quién las hace. Y está prohibido el tormento. Ahora piensen en lo que esto suponía respecto a la administración de justicia, a las formas de administrar justicia que tenía la Inquisición. Y verán la diferencia y cómo la Inquisición, que a veces se considera que la Inquisición fue mala porque mató a mucha gente y aparte de eso, que eso sería una cuestión secundaria, lo malo de la Inquisición fue el control ideológico que tuvo sobre las personas durante 365 años. O sea, no durante 15, 20 o 25, sino durante 365. Bueno, todo esto se va desvaneciendo a lo largo del siglo XVI y principios del XVII. ¿Dónde está ese desmoronamiento? ¿Cómo se produce? Bueno, en primer lugar, la Unión de Castilla y Aragón no significa que ponga esto en cuestión la Unión de España, pero fue la Unión de Castilla y Aragón, es decir, el matrimonio de los reyes católicos fue una catástrofe para la corona de Aragón, porque la monarquía se hizo castellana, no se hizo española, se hizo castellana, y entonces actuó de acuerdo con los principios que se ejercían en Castilla. ¿Por qué? Bueno, porque Castilla era mucho más numerosa en población que nosotros, era más rica y además tenía un poder, la monarquía tenía un poder absoluto, es decir, podía hacer y actuar como considerase oportuno. De manera que se dice que Fernando II llegó a decir, o Fernando V de Castilla, o Fernando el Católico, llegó a decir que reinar sin Castilla no es reinar. Los aragoneses consideraban que sí, que se podía reinar de otra manera, gobernar de otra manera, pero era así, ¿no? Bueno, entonces la corona de Aragón pasó a un segundo o tercer término. Dentro de los factores que van desintegrando todo este armónico aparato político, está la Inquisición. La Inquisición en Aragón no lo tuvo fácil nunca, pero menos pero lo que significa que la introducción de la Inquisición fue muy dura. Es decir, hubo auténtica resistencia a que la Inquisición se crease, se fundase en Aragón. Hasta tal punto que el único inquisidor que murió a manos del pueblo fue Pedro de Arbués, que tiene una capilla, un sepulcro en la Catedral de la Seo. Yo creo que fue un 14 de septiembre de 1484, en vísperas, fue apuñalado por agentes de una conspiración de cristianos viejos y nuevos, que habían preparado lógicamente el asesinato para evitar de esa manera que la Inquisición fuera introducida. Esto tuvo el efecto contrario, porque inmediatamente los voceros de la monarquía dijeron: fíjense que el peligro que tenemos si dejamos que esto siga triunfando, y se referían lógicamente a los cristianos nuevos. Bueno, la Inquisición, aparte de esas ejecuciones de la gente que quemó, que no fue excesiva, tiene otro problema en Aragón, en Valencia y en Cataluña, y es que al depender, al ser una institución que se ocupaba de la ortodoxia religiosa,
una vez introducida, fue constituida por encima de los fueros y de las autoridades del reino. Es decir, ante la Inquisición no servía nada de esto que he dicho. ¿Eh? No servía nada de esto que he dicho. Es decir, la habilidad de Fernando II o la perversión de Fernando II fue tal que mientras la monarquía estaba bajo las leyes y tenía que respetar las leyes, crea una institución que es la Inquisición que está por encima de las leyes. Pero esa Inquisición, que se llama Inquisición Real o castellana, se llama Inquisición Real porque los inquisidores eran nombrados por la monarquía, eran propuestos por la monarquía y luego nombrados por el Papa, es decir, eran nombrados por la Inquisición, por la monarquía, estaban total y absolutamente al margen de la autoridad, de la autoridad civil. En cuestiones religiosas y en cuestiones que no eran religiosas. Es decir, un familiar del Santo Oficio que era agente de la Inquisición, cuando tenía problemas con un vecino, problemas de fincas, de tierras, de dinero, de deudas y tal, si se llevaba a juicio, quien sentenciaba era la Inquisición. Con lo cual la Inquisición se convertía en juez de parte en asuntos que no eran religiosos, que eran civiles. Bueno, de manera que la Inquisición fue un elemento corrosivo del orden político aragonés y corrosivo incluso de la propia conciencia política aragonesa y española. Bueno, después estuvo el caso de Antonio Pérez, que fue un problema de la monarquía y creado por la monarquía. De manera que cuando Antonio Pérez se escapa de la cárcel y llega a Aragón, él era aragonés, y entonces conocía los fueros y sabía que atenerse, lo primero que hizo fue acogerse al privilegio de la manifestación. Y en Aragón había un fuero en el que se decía que nadie, que ningún aragonés, ni ningún vecino, ningún habitante de Aragón, podía ser procesado y condenado por delitos cometidos fuera del reino. De manera que Antonio Pérez podía decir que él no había, y bueno, es lo que dijo, que él no había cometido ningún atropello en el reino y que por lo tanto era inocente, y así se le consideró en medio de bastante algarabía. Bueno, esto que pasa con Antonio Pérez, cuando Felipe II reclamó a Antonio Pérez al justicia le dijo que de acuerdo con los fueros no podía ser entregado a la justicia civil castellana. Bueno, el caso es que como por lo civil no lo pueden condenar, desconfían de que lo puedan conseguir, entonces meten a la Inquisición de por medio. Entonces acusan a Antonio Pérez de homosexual. Tenía varios hijos y tal. Incluso le acusan de hereje por tener relaciones con Francia porque decían que pensaba irse a Francia. Bueno, a pesar de eso, no se les entrega, consigue escapar y tal, ¿no? Bueno, entonces la actitud de Aragón, entonces de las autoridades aragonesas, de la justicia y de la Diputación, cuando se enfrentan al ejército que envía Felipe II, no rompen con el rey. No rompen con el rey. Ellos lo que se enfrentan o bueno, pretendían enfrentarse, es a un ejército que venía a Aragón a ejercer jurisdicción. Y eso no lo podía hacer ninguna autoridad, nadie que no fuera aragonés y estuviera, lógicamente, en los puestos de mando. Pero antes de esto hay un conflicto también de la reclamación en este caso, de unos moriscos que habían matado en Castilla, en un pueblo de Castilla, habían matado a un correligionario suyo. Y entonces lo pidieron a esos moriscos, la justicia castellana reclamó a esos moriscos. Entonces la Diputación le dijo que no le podía entregar porque no había cometido ningún delito en Aragón y le repetían lo mismo. En Aragón nadie puede ser juzgado por un delito cometido fuera del reino. Y ya no pasó más, porque eran los moriscos y eso no les importaba. Pero claro,
Antonio Pérez tenía numerosos secretos de Estado que podía dar a conocer al mundo. Bueno, lo de Antonio Pérez, hay una revuelta que se consigue liberar a Antonio Pérez, pero yo a lo que voy es a lo que pasa después de la revuelta. ¿Eh? Con el territorio ocupado por el ejército de Alonso Vargas, se celebran unas cortes en 1592. Y en esas cortes de 1592, con habilidad diabólica o con diabólica habilidad, Felipe II recortó una serie de fueros. Y esos fueros se referían fundamentalmente a la autonomía del justicia. El justicia pasó a ser controlado por la monarquía. A partir de ese momento, el justicia no sería vitalicio y sería cesado cuando al monarca le interesara. Después, una parte de los lugartenientes los nombraba el rey, otra parte el reino, y lo mismo pasaba con los inquisidores y los judicantes. Es decir, la autonomía, la libertad de actuación que había tenido el justicia, pues desapareció en las Cortes de 1592 y por parte de Felipe II. Mantuvo los fueros. Es decir, se siguieron hablando de fueros y tal, pero lógicamente sin la virtualidad, sin la fuerza que habían tenido con anterioridad. De hecho, la institución primativa de Aragón, única en el mundo de la justicia, pasó a un segundo lugar. Bueno, después está el golpe definitivo, que son los derechos de nueva planta, de 1707. ¿eh? 1707. Este documento es un insulto, yo creo que es un insulto para los aragoneses. Bueno, en esos decretos de nueva planta, Felipe V acaba con los fueros aragoneses basándose en dos argumentos. Primero, que como monarca absoluto podía crear y quitar leyes, hacer y deshacer leyes. Por lo tanto, podía eliminar las leyes. La segunda cuestión, el reino le había traicionado al optar por el otro pretendiente. ¿eh? Bueno, esto es una mentira, porque una parte de los aragoneses se decantaron por él y otra parte de los aragoneses se decantaron por el pretendiente austriaco. ¿eh? Pero esos son los dos argumentos que utilizo. De manera que los que lucharon a su lado, algunos como el conde de Robres, quedaron total y absolutamente destrozados por la decisión de Felipe V. ¿eh? A partir de ahí, a partir de 1707, desaparecen los fueros, salvo el derecho público, salvo el derecho civil o el derecho privado, que se sigue manteniendo, pero no sé en qué medida. De todas maneras, esa desaparición nos obliga a pensar, pero sobre todo nos obliga a pensar en otra cuestión. Es decir, ¿en dónde ha quedado el espíritu aragonés que fue capaz de crear un orden político tan peculiar que fue objeto de atención de italianos, de franceses, y después ha estado presente en todas las revoluciones que hay en Europa y América hasta el establecimiento de las democracias? Y con esto he terminado. Bueno, pues abrimos turno de preguntas después de esta interesantísima charla del profesor Colás. ¿Preguntas? Adelante. Dentro del contexto de la nueva Constitución,
y la evolución del derecho público aragonés, porque se está haciendo antes de todo eso, o durante la guerra de sucesión, aquí en Zaragoza tuvo lugar un hecho militar que yo creo que fue de suma relevancia, que fue la batalla de Zaragoza, que desarrolló por un lado de las fuerzas francesas y castellanas y por otro lado por las fuerzas inglesas y alemanas y las aragonesas, en la cual precisamente derrotaron las fuerzas aragonesas con sus aliados. Es un suceso que yo creo que, bueno, pues es de las tres batallas más importantes de la Guerra de Sucesión. Y curiosamente, una de esas batallas, que fue la derrota de Cataluña en la Diada, se sigue celebrando en este momento como signo de identidad de Cataluña. Y curiosamente, en Aragón, que en vez de ser derrotados, como fueron los catalanes, aquí salimos victoriosos frente a los borbones, ¿verdad? Y frente a los castellanos. Sin embargo, de la batalla de Zaragoza no se oye absolutamente nada. Quiero decir, es un hecho que fue muy importante en la Guerra de Sucesión, que sin duda estaba apoyado por la sociedad zaragozana, una buena parte, hasta el punto de que el campo de batalla se eligió aquí, ¿verdad? Y sin embargo, pues en los tiempos que vivimos y desde hace tiempo, pues es un tema que aquí en Zaragoza se desconoce en absoluto. Es una de las señas de identidad aragonesa y zaragozanas en particular. ¿A qué cree que se debe esto, señor Polar? Bueno, es que ha habido que construir España. Y entonces, en función de esa construcción, se ha considerado que una parte del pasado convenía olvidarla, ocultarla. ¿eh? Entonces, aparte de eso, hay otra cuestión y es que todo depende de quién dirige un territorio o una comarca. ¿eh? Sobre los fueros aragoneses, creo que existe, no lo creo. Ha habido una postura total y absolutamente crítica y descalificadora. Es decir, que se ha entendido que los fueros eran única y exclusivamente un instrumento de la nobleza en defensa de sus privilegios. Por lo tanto, si eran un instrumento de la nobleza en defensa de sus privilegios, había que acabar con esos privilegios porque había que acabar con que la nobleza ocupase ese lugar. Entonces, como hemos comentado antes, hay textos sobre los fueros aragoneses tremendos. Y el primero que hizo esta identificación, habría que hacerle un monumento de marketing, porque de una plumada descalificó toda la lucha que llevan los aragoneses durante el siglo XVI frente a los austrias por la defensa de sus leyes. Y al mismo tiempo elevó el comportamiento, por ejemplo, de Felipe II y de todos los que le siguieron a la altura de excelente. No sé si le he respondido o no. Es decir, en la batalla, bueno, la batalla, claro, pero es que, a ver, ustedes han hecho bachillerato y algunos van a la universidad, otros no sé si lo han hecho o no, pero me da igual. Bueno, ¿cuántas veces les hablaron a ustedes en bachillerato del régimen político aragonés? Y de la justicia, entiende que ese es el justicia, es Juan de la Luz, es un monumento a la justicia, que no sé por qué lo hicieron, pero bueno, no sé por qué lo hicieron, me refiero, teniendo en cuenta el conocimiento que hay del tema. Pero miren, fueron siempre interesantes fuera de España, pero fuera de España, han tenido pocos militantes. Víctor Balaguer, esto lo he dicho, no lo he dicho. Víctor Balaguer decía
que fue un congresista liberal del siglo XIX, decía que nadie había llegado tan lejos como Grecia en escultura, ni en política como Aragón. Pero eso lo decía alguien que además quería que cuando se está gestionando la Constitución liberal, no sé si sería la del 68 por ahí, él era partidario de que se tomase el ejemplo de Aragón. Pero mientras él escribía esto, otros ponían verde a los fueros. Y entonces todo aquello que vaya en relación con la afirmación de Aragón o de algo que recuerde un tiempo pasado que fue distinto, pues no se ha visto excesivamente bien. No sé si... Yo estoy escuchando. eh, Si no manipulado. pero, hombre, si es que ahora todavía vamos por ahí y nos dicen, venga, el feroz aragonés, que viene aquí a hablar de... Hombre, por ejemplo, en el caso de Antonio Pérez, ahí los responsables son Felipe II y Antonio Pérez, no Aragón. Se meten contra Aragón, el propio Gregorio Marañón. Yo creo que no sabía absolutamente nada de lo que era la historia de Aragón. ¿Eh? Entonces está en relación con eso. Cuando se pone la fiesta de San Jorge, la gente se escandalizaba. Porque decían, ¿y este de dónde lo han sacado? Bueno, pues si cualquiera que visite lo que nos queda del primitivo archivo del reino, porque el primitivo archivo del reino estaba en el Palacio de la Diputación del Reino, que estaba en lo que es hoy la Casa de la Iglesia, que estaba pegado al Palacio Arzobispal. ¿Eh? Pues ahí se guardaba el archivo de Aragón desde el siglo XV o desde el siglo XIV. ¿Eh? Y estaba completísimo en función de los inventarios que se han conservado, pero saltó por los aires en los sitios. Bueno, pues ahí aparecen momentos, no aparece en las actas la noticia de que se sacan las reliquias de San Jorge para el novenario. O sea, lo que quiere decir que San Jorge tenía una novena y que se celebraba en Zaragoza. Y Santiago no se aparece en las batallas de Aragón. La conquista de Aragón se aparece San Jorge. Bueno, más Muy bien, cosas. más preguntas. Mientras se lo piensan, voy a recordar, a insistir en una cuestión para que nos diga el profesor Colas. Cuando se aprueba la Constitución española en el año 78, se introduce la figura del defensor del pueblo. Bueno, la figura del defensor del pueblo, que no existía lógicamente en España, se copia directamente de los ombudsman de los países nórdicos, que a su vez le habían tomado el Reino de Aragón, la figura histórica de justicia de Aragón. Y España copia a los suecos, noruegos y daneses, incluso alemanes, que se copia mucho en la Constitución también, para copiarnos a los aragoneses que se desconoce. Y es que nuestra historia, desde el siglo XVI, desde Fernando el Católico, es la historia de Castilla, la historia que nos han enseñado, la historia que se ha escrito, la historia que hemos conocido, es la historia de Castilla, no la historia de España. Por supuesto, no es la historia de Aragón, pero es la historia de Castilla en esa absorción de nuestros derechos, libertades, de nuestra propia cultura, etcétera. Entonces, esto es un ejemplo. En Estados Unidos, cuando se aprueba la Constitución norteamericana, se invoca el sistema pactista aragonés como un modelo. Pensaba que iba a sacarnos alguna publicación o algún aspecto al respecto, porque lo hay. Aquí lo tienes, efectivamente. Mire, este es de un aragonés, Víctor Fellán Guillén, que se titula Antecedentes aragoneses de los juicios de amparo. ¿Eh? Bueno, entonces, aquí se dice. No, pues no lo tengo. Bueno, este es uno. Este es otro de 1969. Traducido al castellano, ¿eh? O al español. Si no, no. ¿No? Si no, no. Si no, no. Este es el final del juramento, del teórico juramento que debían hacer los reyes cuando
lógicamente, eran coronados. ¿Eh? Entonces, no os que valemos tanto como vos y todos juntos más que vos, os reconocemos como nuestro Rey y Señor, si nos guardas los fueros. Si no, no. ¿Eh? Y al parecer esto, el si no, no, es un añadido, porque había otras terminaciones del juramento, de Antonio Pérez. ¿Eh? Bueno, pues esto lo escribe un norteamericano en el siglo XIX. Y este americano se entera de los fueros de Sobrarbe, etcétera, a través de los monarcómacos o monarcómanos que eran los tinancidas calvinistas. Entonces él lee la Francogalia de Francis Holman. Entonces, Francis Holman en ese libro dice que viene a decir que ningún ordenamiento político es tan excelso como el de los aragoneses. Entonces, a partir de ahí, se interesó por el juramento. ¿Eh? Por cierto, esta traducción es bastante mala, pero... ¿eh? Bueno, y luego el último es este. Fueros y libertades. ¿Eh? Y dice el mito de la Constitución aragonesa en la Europa moderna. Es decir, el mito es los fueros de Soborne, pero que sirven a los aragoneses para decirle al rey que él tiene que respetar las leyes y tiene que jurarlas antes de ser coronado. Y entonces, esto en todas las revoluciones que hay, la americana, la inglesa, no sé cuántas, se utiliza se hace referencia a los fueros aragoneses. Lidia Mayoni es la autora. Alicia Magoni. Esto está editado o financiado por el Justicia. El Justicia de Aragón. Bueno, si no tenemos preguntas en la sala, Carlos, tenemos preguntas de los seguidores online. Sí, vamos a ver si se me oye bien. Un poco improvisando. Bueno, pues habías dicho algunas cuestiones que luego a lo largo de la disertación han ido siendo contestadas entre los amigos del chat, pero voy a seleccionar algunas cuestiones concretas. Por ejemplo, bueno, Ángel hace una breve reflexión diciendo bueno, que los británicos tanto presumir de su Carta Magna, pero los aragoneses con el privilegio general casi los adelantamos. Y en ese sentido preguntaba bueno, si habría otras reglamentaciones europeas, aunque de eso has hecho algún pequeño comentario ahora al hilo de una cuestión que ha hecho Vicente Fuster, si otras reglamentaciones europeas recogen esa figura defensora del pueblo como fue nuestro justicia, si había otras legislaciones que recogieran esa figura. Carlos, no te entiende muy bien. No te entendemos. Concreta bien la pregunta. ¿No se me oye bien? ¿Ahora mejor? Es que sí, es una cuestión de megafonía. Vale. No, pues como decía, Ángel, aparte de reflexionar acerca de que los británicos presumen mucho de esa Carta Magna, pero que los aragoneses les adelantamos con el privilegio general, pregunta si hay otras reglamentaciones europeas que recojan esa figura defensora del pueblo como nuestra justicia. No, es que yo lo has entendido. Se oye demasiado. A ver, me alejo, ¿vale? O sea que he pegado por exceso de. Bueno. No, pero os voy a decir una cosa. El que en Aragón al defensor se le llame justicia me parece una ofensa para la justicia, ¿eh? O sea, la justicia le decía, esto hay que hacerlo. Y ahora hubiese sido mejor quedarse con defensor del pueblo. Pero con justicia, es decir, justicia remite a una institución con unos poderes y unas funciones que no las tiene este. Bueno, que no estoy enfadado. Ya sabemos que no. Es que me parece que esto es... Sí, muy bien. Hay otra cuestión también que también plantea Ángel, y aquí coincide con Roberto. Hago una pequeña síntesis. Has hablado de que hay un carácter catastrófico en el matrimonio de Isabel y Fernando.
en esa unificación, en esa unión dinástica, pero se preguntan si no habría que remontar ese carácter catastrófico unas décadas antes hasta el compromiso de Caspe, tan mitificado también por otros aspectos, en la medida en que supuso la entrada de esa dinastía castellana de los Trastámara. Es decir, que en esa cronología de catástrofes reflexionar sobre si no habría que remontarlo un poco antes. Pero bueno, yo pienso que no, ¿eh? Yo pienso que no, pero porque aquí nos puede gustar más o menos el propuesto o el elegido, pero el problema aquí es, pero los que siguen a este señor, como era Fernando, Fernando de Antequera, se comportan con normalidad, ¿eh? Y es una consecuencia de los enlaces matrimoniales. O sea, lo que no acabo de entender, bueno, lo que no acabo de entender, lo que parece sorprendente es que no nos hayamos unido con Portugal. Es decir, que ese periodo corto de Felipe II y hasta, hasta 1600, no sé cuándo terminó la guerra de 1640, no sé, bueno, 1650 por ahí. Pero los matrimonios entre las infantas de Portugal y los reyes de castellanos eran frecuentísimas. ¿Eh? Muy bien. Y yo, bueno, y luego hay otra cosa. Yo pienso que el compromiso de Caspe es un hecho político de primera magnitud, teniendo en cuenta lo que había pasado en otras naciones próximas a nosotros cuando se quedaban sin heredero o cuando había varias facciones que se disputaban, tenían su propio heredero, ¿no? Su propio aspirante. Entonces hay que hablar, por ejemplo, de Francia, de las guerras de Francia, de las guerras de Inglaterra. Y aquí, siendo tres territorios, bueno, Mallorca estaba en el mar y no pintaba mucho en este sentido. Siendo tres territorios distintos, eh, se llegó a una solución eh, política sin derramamientos de sangre y tal. O sea, yo siento debilidad por el compromiso de Caspe como la solución que hacen con doña Petronila. Bueno, con doña Petronila seguía después. Bueno, o sea, cuando Alfonso I el Batallador deja sus reinos a las órdenes militares y dicen el alto clero y la nobleza, esto no lo podemos tolerar. Entonces, de acuerdo con el Papa, buscan una solución y extraen al clérigo, al hermano de Alfonso I de Francia, que eso también fue un hecho político de primera magnitud. Muy bien. Otra cuestión muy concreta, Carmen, pregunta, ¿los fueros aragoneses llegaron a los pobladores de Huesca y Teruel como los de Zaragoza? Aquí no sé si es como la canción de la Billonera. ¿A dónde llegaron? ¿A dónde llegaron? Sí, pregunta si llegaron a todos los aragoneses por igual, tanto Huesca, Teruel como Zaragoza. Sí, hombre, los fueros eran generales para todo el territorio. Y luego había estatus personales, territoriales o locales, pero esos eran privilegios que nada tenían que ver con esta cuestión. Ujú. Y nada, y por último, pues Bueno, vamos a ver, una cosa, perdón. No. Perdón. En Teruel tenía sus propios fueros, ¿eh? Pero dentro de los fueros aragoneses. Y este fue además eh, una jugada utilizada por Felipe II en los problemas que hay entre la monarquía y Aragón en el siglo XVI, provocados porque Felipe II no respetaba los fueros. eh, Él decía que Teruel y su comunidad no pertenecían a Aragón porque tenían sus propios fueros y que por tanto los recursos de la justicia no se podían aplicar a él, no se podían aplicar en Teruel. Es que eso da lugar a un conflicto tremendo entre un vecino turolense y la Inquisición y el Justicia. Entonces dice, el Justicia no puede intervenir aquí porque esto no pertenece a Aragón. Con lo cual, claro, los aragoneses estaban en contra y los pueblos turolenses. Ya que has nombrado a Felipe II, Gregorio, precisamente se te preguntaba si Felipe II sería un buen ejemplo de rey absolutista, un paradigma de... ¿Y aquella? Sí, sería un buen ejemplo o un paradigma de rey Sí, absolutista. sí. Hombre, a ver, a la justicia de Aragón
lo ejecuta sin proceso. Ujú. O sea, le dice al general, le dice al general que mandaba las tropas, tan pronto sepa yo de su captura como de su muerte. Entonces lo detuvieron un 19 de diciembre y el 20 lo ejecutaron. Muy Bueno, y bien. no solamente eso, ¿eh? Hay más cosas en este sentido. Sí, pero es suficientemente ese no, pues sí. Precisamente un poco al hilo de eso y ya como una pequeña reflexión final, precisamente, Anchel, retomando ese argumento que tú utilizabas, pues eso, de cómo al final todo lleva un poco el cuño castellano, ¿no? Dentro de esa unificación, pues bueno, él opina que también cuando nos enseñan historia de España es de Castilla y eso además de los propios castellanos. Aprovecha para rematar con un en tanto Aragón y viva la Castilla comunera, ¿no? Pero, digamos que un poco... Es que además el problema es que nunca se dicen las cosas como deberían decirse, o pocas veces, y cuando se dicen no tienen eco. Pero hay un historiador conservador, junto al Manuel Dambile y Collado, del siglo XIX, que acusa a los austrias, que nos los han puesto siempre como los grandes monarcas cuando España estaba por ahí por Europa triunfando y tal, dice claramente que arruinaron España. Y es cierto. O sea, la política que practican los austrias en España es una política económicamente bueno. Y al final, y además, es un ejemplo, pongo un ejemplo que es, o sea, lo que ocurre durante la monarquía de los Austrias, es decir, la evolución que hay, se puede representar perfectamente a partir de los retratos de los reyes católicos y de Carlos II. O sea, en la época, los reyes católicos aparecen como dos monarcas saludables, llenos de vida. El Carlos II bueno, lo llamaban Hechizado. el hechizado. Bueno, y los problemas que hubo para que tuviera descendencia, en fin. Muy bien. Bueno, pues si les parece, con esto vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias, por supuesto, Gregorio. Gracias a la Diputación Provincial y al diputado delegado de Archivos y Bibliotecas, también a la Fundación Caja Rural de Aragón. Y atención, la semana que viene, como han visto en el programa, la sesión con José Luis Corral va a ser de nuevo en la Caja Rural de Aragón, en la Fundación. No va a ser en la sala de arriba de la sala de columnas, sino que va a ser en el salón grande de actos para que no haya ningún problema. De forma que pueden acudir presencialmente todos los que quieran, no solo los inscritos presenciales, sino todos los demás, incluso público en general, porque esa sala caben hasta 600 personas. O sea que no hay problema. Muchas gracias. Esto es. Hasta Navidades, sí, sí.